Bueno, le queremos dar la bienvenida a todas y todos los que se están conectando. Son las 4 en punto, así que estamos partiendo muy puntual esta charla de Pamela Reyes. Les queremos pedir que por favor mantengan sus micrófonos silenciados y las cámaras también apagadas para que tengamos un mejor flujo de toda la charla. La charla tiene una construcción donde son 30 minutos donde Pamela habla y hace toda su exposición, y después tenemos 30 minutos de preguntas, donde la idea es que cada persona levanta la mano, ven en el chat, ustedes pueden pedir la palabra, o si no pueden escribir en el chat y yo lo estoy viendo, y vamos dando la palabra y ahí van activando su micrófono y su cámara para hablar con Pamela. Eso, muchas gracias. Pame, Ya, pues, todo tuyo. Bueno, una alegría. Yo sé que hay gente con la que nos conocemos de años que están en esta actividad que es tan extraña, ¿no? Es la primera vez que doy una charla así, estoy como hablando con una pantalla y esperando llegar a todos y todas ustedes. Yo lo único que voy a decir es que actualmente soy la directora del Máster de Artes en la Salud y Arteterapia de la Facultad de Arte de la Universidad Finisterrae, que el tema tiene que ver con arteterapia, arte en la recuperación psicosocial post-desastre. Primero contarles que yo empecé a trabajar en este tema el año 2010 a propósito de el terremoto. Me sentí muy movilizada y me cuestioné también muchas de las cuestiones que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y una de las cosas que me cuestioné enormemente es que yo fui formada como profesional de la salud mental y hasta ese momento nunca habíamos hablado o yo no había sido formada para trabajar en desastres naturales, a pesar de que Chile era un país, o es un país tremendamente sísmico, y que existía en la historia de todos nosotros eh, el terremoto, por ejemplo, en mi caso, el terremoto de Valdivia de los años 60, que yo no había nacido todavía, pero para mi familia había sido un evento tremendamente disruptivo. Entonces eran como temas de los que no hablábamos, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras cuestiones que me movilizó. Y por otro lado también entender que para abordar las situaciones de desastres colectivos necesitamos desarrollar marcos comprensivos diferentes. Teníamos que movernos de un modelo médico a un modelo más biopsicosocial y que era lo que nos permitía abordar situaciones que irrumpen en la vida de muchas personas al mismo tiempo, es decir, que son eventos colectivos de alguna manera, ¿no? Aunque mi trabajo ha estado bien vinculado al tema de desastres naturales, es lo que he estado investigando y es lo que he estado pensando en estos últimos años. Yo creo que igual podemos hacer algunos links con la situación actual que nos permita justamente ir entendiendo eh, cómo el arte puede contribuir justamente a la recuperación psicosocial en eventos, ¿no es cierto?, desastres colectivos, que es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿de qué perspectiva estamos mirando el fenómeno? Y hablamos de enfoques psicosociales. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de un modelo ecológico, ¿no es cierto?, que incorpora distintas dimensiones del fenómeno, como son dimensiones a nivel subjetivo, grupal e interpersonal, dimensiones sociopolíticas también, histórico-culturales y ambientales, deberíamos decir, ¿no? También con el entorno. Y estamos hablando de que desde esa perspectiva existen distintos operadores psicosociales que pueden trabajar en distintas de estas dimensiones o enfatizando distintas de estas dimensiones, ¿no?
se habla de que los desastres naturales no son en sí mismos, no son solo naturales, sino que son socionaturales, porque de alguna manera se instalan también sobre la base de unas ciertas condiciones sociales, políticas, económicas, ¿no? En ese sentido podemos ver lo que nos está pasando ahora eh, con la pandemia, en el sentido en que cómo la pandemia está afectando a los distintos países. Estoy pensando, por ejemplo, en algo que vi ayer en las noticias de la situación justamente de Ecuador, y cómo la pobreza ha hecho que el virus, ¿no es cierto?, sea mucho más difícil de aislar, porque la gente tiene que ir a vender sus productos para poder vivir cotidianamente. Por lo tanto, la situación de desastre se instala en unas ciertas condiciones políticas y económicas y sociales que hacen, ¿no es cierto?, que se comporten de manera también distinta. Otra perspectiva que estamos instalando es hacer la diferencia entre arte como terapia y arte terapia o psicoterapia, ¿no? Es decir, si estamos hablando de efectos terapéuticos o estamos hablando de procesos terapéuticos. Todo esto en la mirada, ¿no es cierto?, de un continuo. Cuando hablamos de efectos terapéuticos, por ejemplo, en nuestro caso, estamos hablando del tema de la recuperación, en la que básicamente, ¿no es cierto?, podríamos hablar de algunos factores como esperanza, la sanación, el empoderamiento y la conexión como aspectos fundamentales en esta noción que nosotros planteamos de recuperación. Y lo otro es hablar, ¿no es cierto?, de procesos terapéuticos, para lo cual tenemos un terapeuta que ha sido entrenado, que se plantea ciertos objetivos terapéuticos, una evaluación inicial y desarrolla un proceso, ¿no es cierto?, específico, que generalmente está más bien orientado desde un modelo más psicológico individual a disminución de síntomas. ¿Ah? No es esa la perspectiva que yo quisiera poder desarrollar en esta presentación, pues lo que yo voy a tratar de enfatizar es justamente la idea del arte como terapia, arte como recuperación y especialmente lo que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social post-desastre. La reconstrucción del tejido social post-desastre es un objetivo, diríamos, transversal si lo miramos desde el punto de vista de las políticas públicas, transversal en las distintas áreas de las políticas públicas, de salud, social, educación, eh, cultura también, ¿no? Es decir, convergen desde distintos ángulos. Con esto quiero decir que la reconstrucción del tejido social por desastre no es solo un ámbito de acción para profesionales de la salud mental o profesionales especialistas, ¿no? Es decir, que es una mirada mucho, mucho más amplia. Entonces, ¿qué vamos a entender por desastre? Y aquí voy a traer la definición que es la que he estado trabajando de desastres naturales, ¿no? Los desastres naturales representan acontecimientos medioambientales que de manera reiterada y de distinta intensidad exponen a los seres humanos a una variedad de tensiones y rupturas, ya que implica un rompimiento de las condiciones de la vida de los miembros de un sistema social que genera una tensión colectiva, ¿no? Se trata de un evento que es disruptivo, que es inesperado, ¿no? Y que genera altos niveles de estrés tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y podemos tener, a partir, ¿no es cierto?, de la irrupción de ese evento, distintas reacciones emocionales que son normales, como angustia, ansiedad, pánico, incertidumbre, rabia, desconfianza, indefensión. Yo quería agregar dos más que tienen que ver, por ejemplo, con lo que nos está pasando ahora, que tiene que ver con la pandemia.
que es el temor al contagio y la omnipotencia, ¿no? Vemos cómo hay incluso presidentes de estados que se sienten omnipotentes o que se sienten que ellos no pueden ser contagiados. Es decir, casi uno lo mira como algo un poco delirante, ¿no? Pero no diría que eso está dentro de lo normal, pero sí un cierto sentido de omnipotencia pudiera darse normalmente a nivel colectivo, ¿no? Eh, por otro lado, quisiera que entendiéramos desde el punto de vista de la salud mental. Yo trabajo desde el modelo de lo disruptivo desarrollado por el psicoanalista argentino Moti Benyacar, que justamente él habla de este tipo de situaciones como eventos, ¿no es cierto?, que son impactos, es decir, hay un evento que es externo, que es un objeto exterior, que de alguna manera irrumpe, que pasa a través del cuerpo, porque el cuerpo aquí es muy importante, hacia el mundo interno. Y digo el cuerpo porque pensemos ahora, incluso en esta situación en la que estamos, cómo nuestra vida cotidiana ha sido interrumpida, nuestro cuerpo ya ahora está separado con esta distancia social, separado del cuerpo de los otros y se transforma, ¿no es cierto?, desde la virtualidad. Ahí hay un cuerpo que está de otra manera en el mundo. Lo mismo en los desastres naturales, eventos que irrumpen, ¿no es cierto? Y el cuerpo es alterado, las percepciones de tiempo, de espacio también son alteradas por la irrupción del evento. Entonces, hablo de lo disruptivo y no de lo traumático, ¿no? Hablo de lo disruptivo porque estamos pensando en que se trata un evento o una situación con la capacidad potencial de irrumpir en el psiquismo y producir reacciones que alteran su capacidad integradora y de elaboración. Y aquí hacemos la diferencia. Yo estoy hablando de vivencias disruptivas, ¿no es cierto? Estoy hablando de ansiedad y no de trauma, porque en el fondo el trauma justamente es cuando eh, se desarticula, ¿no es cierto?, el afecto y el pensamiento y la capacidad de reflexionar, ¿no? Y de alguna manera el impacto queda metido dentro de nosotros sin que nosotros lo podamos elaborar. Sin embargo, esta disrupción de la que estoy hablando, este impacto por evento, de lo que estamos hablando es que nos exige, nosotros nos vemos exigidos de tener que ir elaborando los cambios y las ansiedades cotidianas y las amenazas y la incertidumbre de manera paulatina. Entonces el tema es cómo el arte puede contribuir justamente a desarrollar esa capacidad integradora y de elaboración, lo que voy a nombrar como los procesos de metabolización, porque los procesos de metabolización justamente significa, ¿no es cierto? O estoy pensando en un modelo alimenticio, si ustedes quieren, eh, significa tomar la comida de lo externo, digerirlo, procesarlo y transformarlo, integrarlo a uno mismo, ¿no? Ese es un proceso que mirado desde la perspectiva biopsicosocial o desde la perspectiva psicosocial que mencioné al comienzo, es un proceso que no se hace solo, es un proceso que se hace a partir de las relaciones y del entorno, ¿no? Y esa es más o menos la lógica de la comprensión, ¿no es cierto?, de eh, lo disruptivo y de cómo nosotros vamos procesando, ¿no es cierto?, los cambios por desastres, ¿no? Sin duda que una situación por evento, ¿no es cierto?, un desastre,
podría provocar vivencias traumáticas, pero no siempre ocurre así. La mayor cantidad de las personas después de un desastre se recupera. Los desastres no afectan de la misma manera a todas las personas. Justamente son las personas con mayor vulnerabilidad de distintos tipos, ya mencioné algunas en lo político, en lo económico, que se van a ver afectadas de forma diferente, ¿no? Esa es una cuestión que es importante de mencionar. Entonces, podemos ir revisando algunas ideas, ¿no? El primer concepto, ¿no es cierto? Lo quisiera poner a través de este ejemplo, que es un trabajo que la fase post-terremoto, post-maremoto en Coliumo, el colectivo Mesa 8 realiza talleres en la escuela de Coliumo, talleres abiertos para los niños y los jóvenes, y comienzan a trabajar con la idea de cómo vincular a los niños y a los jóvenes a través del arte con el entorno. De alguna manera, ¿no es cierto?, ellos están pensando justamente en esta metabolización, ¿no es cierto?, este procesamiento, esta elaboración del, del entorno a partir de experiencias con el arte. Y entonces proponen el trabajo, ¿no es cierto?, con estas cartografías, este trabajo en donde cada uno de los niños va haciendo un mapa, que es un mapa que se ubica entre la realidad y la fantasía. Es un mapa que ubica sus casas como estaban, como están, pero también al mismo tiempo cómo le gustaría que estuviera, ¿no? Y que permite también distintos niveles intrapersonales, ¿no? Vemos en esta imagen este niño, que es la imagen azul, ¿no es cierto? Este niño que muestra este mar inmenso y que mientras va haciendo este mar inmerso va recordando, va haciendo memorias y en donde el facilitador grupal va haciendo preguntas que tienen que ver con algo mucho más amplio, no entra a preguntar, pero ¿cómo te sentiste tú? A profundizar en la experiencia, sino que a acompañar el relato, a veces en silencio y muchas veces en silencio. Entonces permite este ejercicio, digamos, están entre la grupalidad y la subjetividad personal, porque permite relatos colectivos, ¿no es cierto? Imagínense los intercambios que los niños tienen entre cada uno de sus espacios, cómo se dividen los espacios y lo que para cada uno significa esa experiencia. Por lo tanto, este mapa se transforma, como digo, en un espacio transicional, en un espacio tercero, ubicado entre la realidad y la fantasía, que ya empieza a ayudarnos a desprendernos de la realidad concreta, ¿no? La metabolización, justamente, este procesamiento, digamos, del evento, implica justamente salirnos de lo concreto, del evento específico, y poder ir dándole una distancia, una separación que nos permita poder justamente irlo procesando. Este entonces sería un ejemplo de cómo las artes podrían, pues se pueden transformar en este espacio transicional. Este es el caso de un proyecto psicosocial que realizamos con las profesoras Espinosa y Osorio de la Universidad de Chile. Estuvimos trabajando en comunidades rurales con adultos mayores post-desastre. Y entonces allí comenzamos a reflexionar sobre la importancia de lo local en la comprensión de los desastres, la importancia de lo cultural, lo que decía, los desastres, no, aunque sea el mismo evento, no, las culturas
y los sitios, los lugares, las personas no responden de la misma manera en uno u otro lugar. Las narrativas orales, la historia local, tienen mucho que aportar justamente a los procesos de recuperación psicosocial. En este caso, lo que observamos fue que cuando nosotros empezamos a generar estos espacios creativos, las adultas mayores compartieron con nosotros un canto a lo divino, eh, bailes, cuecas, pero el canto a lo divino especialmente eran estos cantos eh, que se cantaban en la iglesia y que de alguna forma encarnaban, contaban y se encomendaban a Dios, por cierto, respecto de las historias de desastre, ¿no? Entonces, allí, por un lado, quisiera destacar dos cosas. La importancia de una mirada local respecto de los desastres y el folclore como una manifestación artística también que se constituye en un medio de expresión y un medio también de historia oral, ¿no? Y que contribuye a la memoria colectiva respecto, por ejemplo, a los desastres. Ah, en los cantos a lo divino, estas adultas mayores tenían también muchas historias que habían sido contadas para otro terremoto importante que había sido el terremoto de Chillán. Entonces, desde esta perspectiva de recuperación es muy importante pensar, ¿no es cierto? Porque cuando yo estoy mencionando el folclore, cuando estoy hablando específicamente de este canto a lo divino, que fue un emergente, un recurso de la comunidad, de estos adultos mayores, para resistir justamente y poder elaborar y trabajar sobre estas experiencias colectivamente, yo estoy hablando de un concepto que es muy importante en este trabajo, que es el concepto de resiliencia comunitaria. Entendemos por resiliencia comunitaria, ¿no es cierto?, esa capacidad que tienen las comunidades para construir lazos de apoyo mutuo, ¿ah? Y de ayudarse mutuamente. No es, no estamos hablando aquí de estamos hablando de vínculos, ¿no? Y no estamos hablando de vínculos dirigidos de arriba hacia abajo, sino que justamente lo que estamos hablando es de vínculos que van desde abajo hacia arriba, ¿no? Y eso es la resiliencia comunitaria, aquello que emerge ante situaciones de desastre. Decía, el folclore es una de las manifestaciones culturales y que ha mostrado justamente la conexión de las colectividades con su memoria local y con su propia historia. Aquí lo que están ustedes viendo es una experiencia de una artista educadora, Cerrudo, en Filipinas y en Nepal, post terremoto. Ella justamente trabaja a través del teatro y a través de artes plásticas y otras metodologías eh, en comunidades con mitos e historias locales que tienen que ver justamente con narraciones locales o con mitos que hablan, ¿no es cierto?, de la resistencia eh, y de la recuperación o de las fortalezas que tiene la mitología local para justamente afrontar eh, estos desastres naturales. Otra forma de resiliencia comunitaria la informaban también trabajadores sociales de Nueva Zelanda, porque en esta ciudad, Christchurch, en Nueva Zelanda, posterior a un terremoto que, si no me equivoco, fue en el 2010 también, se generó una práctica colectiva, mayoritariamente de mujeres, creo que había como un hombre, mayoritariamente de tejido colectivo.
empezaron a tejer, a juntarse y a tejer, y mientras tejían también lo que tejían eran redes, contaban historias, y empezaron también a apropiarse de este lugar. Lo que ustedes ven acá es una imagen de un tremendo tejido que cubrió uno de estos camiones, no me acuerdo en este momento cómo se llaman, pero que son usados, ¿no es cierto?, para emergencia, y lo cubrieron completamente, ¿no? En un gesto, digamos, de también como de ir incorporándolo a la realidad, ¿no? Y fueron interviniendo este grupo de mujeres, como digo, que se auto gestionaron, fueron cubriendo distintos puntos, digamos, de la ciudad y se transformó en un movimiento muy fuerte de resiliencia comunitaria. Así, de este modo, vinculado, vemos al concepto de resiliencia comunitaria, hay otro concepto que es importante, que es el de crecimiento postraumático, que también los psicólogos sociales lo han estado estudiando, y que justamente tiene que ver con esta idea de que posterior a un evento, a una circunstancia que nos impacta, que irrumpe fuertemente en nuestra vida, si nosotros elaboramos bien y aprendemos adecuadamente de esa experiencia, justamente vamos a crecer, no solo personalmente, sino que también comunitariamente. Y esa es la idea del crecimiento postraumático, ¿no? Este colectivo, esta ciudad, afianzó lazos entre ellos a partir justamente de estos movimientos de tejidos colaborativos. ¿Mm? Eh, por lo tanto, vemos, hay estudios, por ejemplo, de jóvenes que han participado en talleres culturales, talleres de arte, en situaciones de desastre y que después se han evaluado, digamos, con cuestionarios, porque este es un concepto que se está usando bastante en psicología social, distintos, y se han visto cuáles son esos factores de crecimiento postraumático, y justamente se ve que estos jóvenes han crecido personalmente, en términos, por ejemplo, incluso de cómo se plantea nuevamente la vida, el proyecto de vida, ¿no? Entonces, tenemos que también, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de la resiliencia comunitaria, de la resiliencia desde el punto de vista más social, que comprender que no somos pasivos en lo que nos ocurre, sino que también se necesita, especialmente en los eventos que son masivos, una respuesta activa. ¿Ah? Y que justamente es la comunidad la que tiene que responder. Por supuesto, no quiero decir que le vamos a dejar la responsabilidad a la comunidad y que el Estado tiene que desprenderse o que otras políticas públicas tienen que desprenderse, pero sí lo que quiero decir es que tan importante eh, como atender desde políticas desde arriba, es importante facilitar el desarrollo de distintas modalidades eh, de participación social que las comunidades locales puedan ir generando, ¿no? Y aquí entonces llegamos a otro tema, que es la visión, digamos, del artista como un operador psicosocial. Y cuando estamos hablando de artista, estamos hablando de un artista que tiene una visión del arte vinculada al arte colaborativo. ¿Qué significa esto? No estamos hablando de artistas que tienen una obra autorial, digamos, que están trabajando sobre su propia obra, sino que estamos pensando en artistas en donde su individualidad, de alguna manera, no es que desaparezca, pero se minimiza para facilitar el trabajo colaborativo de obras colectivas, ¿no? Eso es, eh, o esos son los artistas que trabajan como operadores psicosociales, ¿no? Por ejemplo, Virginia Giulasti, artista chilena, trabajó con el colectivo de mujeres Ave Fénix durante los incendios de Valparaíso. Ella se reunía con estas mujeres justamente a tejer y abordar todo esto que ustedes ven acá, y lo presentaron juntas, recuerdo en la sala CCU.
y la obra no era en el fondo la obra de Virginia. Virginia era una especie como de intermediario. La obra era el trabajo colectivo de este colectivo de Fénix. Casi esta instalación que ustedes ven acá, casi no tenía tanta importancia como había tenido el proceso de hacer la obra, ¿no? Eh, entonces, Virginia de alguna manera era la facilitadora, eh, la intermediaria, si ustedes quieren, entre estas mujeres, su trabajo colectivo, sus procesos creativos y, de alguna manera, la institucionalidad artística, y generar esos vínculos y generar esas relaciones. Otra manera también en que el arte puede contribuir, ¿no es cierto?, a la recuperación, está justamente en el arte que es una acción social política. Eh, el empoderamiento de las comunidades que nosotros hablamos significa, perdón, eh, significa empoderar, significa conciencia, y muchas veces conciencia significa también eh, conciencia crítica de las condiciones en las que estamos. Y hay artistas activistas que trabajan justamente en esa línea y que también contribuye desde otro lugar, desde, por ejemplo, en este caso, la acción poética, a llamar la atención sobre justamente las condiciones en las que estos eventos se instalan. Aquí lo que vemos, ¿no es cierto?, es este colectivo de artistas que se llama La Marca de Agua, que ellos hicieron distintas acciones poéticas en Argentina posterior a una inundación. Somos los libros náufragos, leían ellos en este mercado en Argentina. Somos la palabra que emerge de los espejos líquidos a tomar aire. Somos un signo de lo posible, el corazón a flote. Somos lo que queda cuando calla la tormenta. Somos la marca del agua, ¿no? La marca del agua, la marca de la inundación, la marca de la injusticia. ¿Ah? Esto es una acción poética y política. Otra manera, otra dimensión de los desastres, o cómo nosotros podemos abordar desde la perspectiva de la memoria colectiva, es este ejemplo que yo tuve el gusto de participar especialmente en el inicio, en la conceptualización de este proyecto, que fue proyecto psicosocial en Chaitén. Específicamente la segunda parte del proyecto que fue el museo itinerante. Es un museo sin muros, esa es una cuestión, que rescata la historia, la fuerza de Chaitén. Son exhibiciones de creaciones con contenido biográfico realizadas para visualizar las historias de desplazamiento, reconstrucción de los habitantes de Chaitén después de la erupción volcánica. Cuando nosotros estuvimos allá e hicimos los primeros diagnósticos participativos, una de las cuestiones que emerge como necesidad en la comunidad chaitenina es que el país conozca su historia, conozca sus esfuerzos por recuperar Chaitén, conozca sus desplazamientos. En ese sentido, conozcan y compartan su memoria colectiva, ¿no? Mantener viva la memoria colectiva, y ese justamente es el fin o el rol de un museo de memoria, ¿no? En este sentido, lo que aquí vemos fuertemente es otro aspecto que es importante en situaciones de desastre, en situaciones de catástrofe colectiva, que es la función del testigo, ¿no? Es decir, nosotros, el resto del país, en este caso, los agentes comunitarios del proyecto psicosocial y el museo, como un testigo de la historia local. Entonces, eh, este es un museo que no está creado con obras de arte, sino que está creado con piezas biográficas, no con obras de arte, ¿ah? En el sentido de la institucionalidad artística, sino que son piezas de historia, trozos de historia, de historias de vida, ¿no?
Y en ese sentido se transforma en un contenedor de memoria colectiva y nosotros nos transformamos a partir de la relación con este museo en testigos de la historia de esa localidad, eh, lo que ayuda justamente también a ellos a elaborar su propia experiencia, ¿no? Todos los contenidos del museo y los ejes temáticos son definidos por la comunidad. Una de las modalidades artísticas que más se ha utilizado en el marco psicosocial de la promoción de la salud en situaciones de desastre es justamente la fotografía participativa, ¿no? La- lo que se llama photo voice, photo voz. Y básicamente consiste en eso, en entregar cámaras a las personas para que fotografíen justamente sus entornos y puedan desarrollar perspectivas críticas acerca del entorno y traer a la discusión, ¿no es cierto?, ya sea sus vidas más personales o también sus entornos inmediatos, ¿no? Digo de vidas personales porque estoy pensando también en este trabajo que hace Brinton Likes, en donde también, justamente por tener un enfoque feminista, también se cuestiona las situaciones de poder en la intimidad, ¿no? Y la fotografía justamente sirve para mirar aquellas vidas cotidianas, ¿no? Brinton Likes es una psicóloga social que estuvo el año pasado, si no me equivoco, el año pasado, en Chile, y es realmente una de las personas que tiene más experiencia. Empezó con este trabajo en Guatemala, de fotografía participativa, justamente trabajando con mujeres desde perspectivas feministas. Otro ejemplo acá en Chile es justamente el trabajo que hace el colectivo Mesa 8 en Coliumo. Los niños se les entregan cámaras a los niños para que fotografíen el trayecto desde sus casas al colegio y vayan justamente reflexionando sobre los cambios que hay en el entorno, ¿no? Es decir, la fotografía justamente permite esta apropiación, que de alguna forma la apropiación, tal como lo estábamos planteando, es una manera de ir metabolizando el- los cambios, el estrés que se produce por los cambios. Vamos a un trabajo más actual. Este es el trabajo que hace nuestro colega Pablo Chalcha, que es profesor también de nuestro programa. Se llama, es un taller de fanzine, ¿no? Que es un tipo de publicación, ¿no? Eh, lo realiza justamente ahora, en enero. Eh, es un taller que hace con jóvenes. Los jóvenes visitan la zona cero, la Plaza de la Dignidad, observan, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de cuáles son las imágenes de la ciudad. Observan, discuten, fotografían su entorno, transitan por las calles y luego comienzan a apropiarse de ese lenguaje callejero, de esa gráfica popular, ¿no es cierto? Esa gráfica callejera, y comienzan a apropiarse, haciendo lo suyo, transformándolo, dándole un cariz y una discusión que también les permite ir teniendo, ¿no es cierto?, una perspectiva y formando una perspectiva sobre la problemática social de ese momento, ¿no? Que es el estallido social. Y entonces, a través de distintos medios, van creando estos fanzines, estos libritos, ¿no? Que de alguna manera condensa y selecciona imágenes procesadas por ellos, puestas desde su subjetividad, pero también que permite que su propia experiencia pueda ser compartida con otros, ¿no? Y de eso estamos hablando, de cómo elaborar colectivamente estas experiencias. Entonces, volvamos a ideas básicas, ¿no?
Eisner, el trabajo con las artes no es solo una manera de crear actuaciones y productos, es una manera de crear nuestras vidas, ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, estableciendo contacto con los demás y compartiendo nuestra cultura, ¿no? Entonces, hacer es pensar, es sentir. Otro aspecto que es importante en el trabajo en desastres es la relación entre el arte y el sentido del lugar, ¿no? El sentido del lugar entendido desde una perspectiva psicoambiental, si ustedes quieren, y que tiene que ver con esos lazos afectivos que yo tengo con el entorno inmediato en el que yo vivo. En el terremoto de Haití emergió una figura que siempre estuvo ahí, que es Jerry Moise Rosenberg. Este joven, conocido por Moise, siempre fue un grafitero autodidacta que siempre estaba llevando distintas problemáticas sociales a las paredes en Haití. Y cuando fue justamente el terremoto, empezó a realizar un conjunto de obras que una de las obras o de los trabajos más importantes fue esta, We Need Help, esta cara resquebrajada, esta lágrima que cae, porque fue una imagen que se transformó un ícono de los llamados de ayuda hacia Haití. Entonces, este joven que hace un gesto individual, porque él era era un grafitero, es decir, él lo hacía, a él nadie le estaba pagando, él lo hacía y lo había hecho siempre. Llegó el terremoto y lo siguió haciendo, y él estaba haciendo algo por sí mismo, pero también por su entorno compartido. Resulta que se transforma en también un vínculo con el mundo externo, un ícono del mundo hacia el mundo exterior. Entonces ahí vemos cómo, de alguna manera, él encarna una subjetividad individual, colectiva, y también traspasa, ¿no es cierto?, hacia otros lugares del mundo. Aquí quisiera, a través de esta imagen, hablar de arte terapia propiamente tal. Es decir, cuando nosotros trabajamos desde un modelo quizás más asistencial que las experiencias que he hablado anteriormente, porque aquí estamos hablando de una intervención grupal hecha con funcionarios de la posta rural en marzo del 2010, es decir, a un mes de ocurrido el evento. Funcionarios que estaban totalmente sobrepasados, porque los funcionarios de salud en situaciones de emergencia son fundamentales, ya lo sabemos, pero también son afectados. Y desde el punto de vista del autocuidado, no tenían espacios, ¿no? Para poder compartir lo que ellos estaban viviendo. Entonces, cuando yo propongo este taller, cuando realizamos este taller, yo invité a otras colegas a trabajar conmigo. eh, Era un espacio en donde las personas estaban tremendamente sensibles, y era bastante complicado en términos de la intensidad emocional que emergía en esos espacios. Por lo tanto, el facilitador grupal o los facilitadores grupal tenían que tener algunas herramientas justamente para contener toda esta experiencia emocional que emergía al poder incluso solo sentarse y compartir, ¿no? Bueno, es un taller que tiene distintos momentos, ¿no? Traigo siempre esta imagen, es una de las únicas imágenes que guardo de esa experiencia, porque estábamos en un momento en el cual no podíamos sacar fotografías del entorno, lo que me parecía muy bien, y ni tampoco podíamos tomar fotografías de los trabajos, porque la verdad es que sacar las fotografías de los entornos se ejerce, la imagen puede ejercer mucha violencia hacia las personas, ¿no? Y generar esta condición como de víctima y de lástima que a las personas que están viviendo una catástrofe no les hace nada bien, ¿no? Y no la quieren tampoco.
Entonces, esta fue la única imagen que nosotros guardamos, y es una imagen muy potente porque este fue un señor que dijo, puso su mano, y con esa mano él quería simbolizar la experiencia de fraternidad que él estaba viviendo frente a la situación de amenaza, en donde el mar los había aislado y dejado completamente solos, pero que había una mano que los estaba ayudando, ¿no? Esa es la experiencia, digamos, del surgimiento de lo colectivo, de la necesidad de sentir que estamos todos en lo mismo, ¿no? Y que estamos ahí. Estos son algunos de los relatos, los voy a pasar. Entonces, me dicen que estamos en la hora, que nos podemos pasar unos minutitos más. Sí, Camila, recibí tu WhatsApp, sí. Entonces, las funciones, algunas funciones cognitivas de las artes, ¿no? Esto aplica, por supuesto, no solamente para la arte terapia, esto aplica también para la educación artística. De hecho, Eisner es un educador de las artes. Una educación artística, ¿no es cierto?, en donde pensamos que el arte justamente contribuye a esta construcción de subjetividad y a esta relación con el mundo, ¿no? Aprender a observar el mundo, experimentar de modo indirecto, ¿no? Fomentar la autonomía personal, explorar estos paisajes interiores. Imaginémonos a estos niños fotografiando el entorno y aquello que nos va pasando, estos cambios que van ocurriendo en la vida cotidiana, que es el estrés, ¿no es cierto?, de un desastre. La vida cotidiana se nos altera, los contornos de nuestra experiencia emocional, la tenemos que ir pensando. Hacer, vuelvo a la relación, hacer es pensar. Las imágenes visuales son mapas que hacen vívidos ciertas relaciones, que nos ayudan a advertir y a comprender un entorno concreto y nuestro lugar en él, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer algunas conclusiones, un poco lo que yo he estado como sistematizando, es que tenemos distintos grupos de trabajo en la recuperación psicosocial que utilizan el arte. Algunos que enfatizan, ¿no es cierto?, los conceptos de salud comunitaria, que están orientados de perspectivas de justicia social, apoyo mutuo, empoderamiento, resiliencia comunitaria y crecimiento postraumático, que de alguna manera es distinto, ¿no es cierto?, a aquellos enfoques más asistencialistas que focalizan en el manejo de los síntomas o en los efectos del desastre. Tenemos otros tipos de arte que se relacionan con perspectivas más culturales, a partir de estudios que vinculan las artes, las humanidades y la creación artística en la reconstrucción, como por ejemplo la acción social, política, o por ejemplo estos trabajos que se ubican in situ, ¿no es cierto?, en los lugares, en las localidades, y que promueven este apego y sentido del lugar, y otras intervenciones que estarían más en el marco de una salud mental asistencial, que están justamente orientados a la minimización de los efectos emocionales y psicológicos negativos de los desastres naturales de las personas, y que se instalan bajo conceptos generalmente más de resiliencia individual, o de recursos internos, o de reducción de estrés, o de autoeficacia, o de procesamiento emocional, ¿no? Pero siempre no desde perspectivas más individuales y o grupales, pero sin esta mirada más cultural que estábamos, sin esta visión más psicosocial que estábamos mencionando anteriormente. Bueno, me parece que hasta aquí llegamos con la presentación. Estoy muy abierta a si alguien tiene preguntas. Camila, aquí te pido la ayuda. Ya, acá estoy presente. Hasta el momento nadie ha pedido la palabra en el chat, pero los y las incentivamos a hacer preguntas y aprovechar esta instancia porque todavía nos quedan algunos minutos para poder compartir todo este material. Ernestina, ¿abriste tu micrófono? ¿Quieres hacer una pregunta?
Hola, gracias. Acabo de llegar. ¿Me escuchas bien? Sí, Sí, yo escucho perfecto. perfecto, sí. Hoy sí, bueno, es mi primera vez acá aprendiendo, así que estoy, qué bueno que me contacté. Mira, me interesa en realidad el tema, no lo escuché todo, porque recién me llegó el mail para incorporarme, entonces no sé si el teléfono algo va a pasar, le voy a preguntar a mi nieto, a lo mejor tengo otros horarios, no sé, pero en realidad el interés mío es, bueno, yo soy además gestora cultural y escritora, entonces este tema me interesa mucho, ¿no? Como adulto mayor y también además soy locutor y tengo un programa de radio de llevar, ¿no? A la gente y a nosotros, obviamente, y a toda la comunidad la tranquilidad de todo lo que estamos sucediendo. Entonces, eso es mi consulta en realidad, el objetivo, ¿no? Principal de la arte terapia, los ejes en los cuales está, digamos. Esa es la pregunta, sería, ¿cuál sería el eje principal? Bueno, yo creo que de alguna manera lo expliqué al comienzo, Ernestina, Ah, que voy a leer de todas maneras después, gracias, sí. pero de todas maneras esta presentación está siendo grabada y la vamos a subir y la vamos a difundir, ¿no, Camila? Pero lo que yo trataba al comienzo, Ernestina, es justamente de traer aquí una mirada más psicosocial, ¿no? Más que clínica, más que orientada hacia los individuos, el mirado del arte, cómo el arte puede contribuir, ¿no es cierto?, desde una perspectiva psicosocial, que es una mirada vinculada a un modelo ecológico y multidimensional, es decir, que está en distintos niveles de actuación, ¿no? Em, di- di- Diferenciando un poco arte como terapia y arte terapia, como dos aspectos distintos. ¿Mm? Ya, perfecto. Es decir, no tanto como medicina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, No sí, tanto desde un modelo médico, eso. no tanto de un modelo médico, sino que justamente desde un modelo social. Porque el trabajo en desastres, y es el modelo que también promueve incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y las Naciones Unidas, es un trabajo que tiene que ver con reconstrucción de tejido social. Perfecto. No tanto porque la experiencia no necesariamente es traumática en sí misma, ¿no? Un evento no necesariamente es traumático. Lo traumático es un tipo de procesamiento psíquico. Por lo tanto, si pensamos el arte como un agente psicosocial, tenemos que pensarlo desde una perspectiva social, porque justamente, como digo, es la respuesta que la Organización Mundial de la Salud también promueve para el abordaje y las organizaciones humanitarias promueven para el trabajo en desastres. Fantástico me parece en realidad, porque, claro, porque uno no es médico, no es investigadora, no es científico, entonces como comunicadora social, ¿cierto? Desde abordarlo tal como dices tú, Pamela, de todo el aspecto, ¿no? Contexto social además, porque todo es distinto, ¿no? Los que afortunadamente, bueno, yo vivo sola, obviamente, pero me imagino que las familias que son 7, 8, de repente están hacinadas también, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar esto, ¿no? A la O sea, familia yo creo que tú como gestora cultural o tú, los medios de comunicación son súper importantes para sí, empeorar y para mejorar la situación. sin duda. La empeoran los medios de comunicación cuando generan todas estas mensajes en donde construyen héroes y donde construyen víctimas. ¿Ah? Eh, en cambio, contribuyen cuando difunden adecuadamente información, cuando ofrecen espacios de diálogo, cuando distribuyen literatura para que la gente pueda leer, cuando generan espacios de diálogo a partir del cine, etcétera, ¿no? Entonces,
los medios de comunicación son súper importantes y los enfoques, digamos, justamente desde la perspectiva más cultural, eh, son necesarios en estos tiempos. ¿Ah? Esto no es un tema de médicos, los médicos atienden las urgencias. Aquí lo que nos puede ayudar, y quizás lo que nos puede ayudar justamente a salir bien parados de esta crisis, es la posibilidad de construir lazos sociales y de ¿Qué? pensar, de construir lazos sociales y de pensar Lazos juntos, sociales. ¿no es cierto? Sí. Y de pensar juntos el impacto que todo esto está teniendo en nuestras vidas. Increíble, obviamente, porque además con un tejido social, ya que veníamos del 18 de octubre con una problemática social, sin duda, y encontrarnos nuevamente, ¿cierto? Hoy ya 2, 3 semanas con todo esto, entonces obviamente estamos desconcertados, con incertidumbres, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo, algunos dicen esto, otros dicen otro, entonces la idea de nosotros también, que en la tarde tenemos un programa acá en Radio Rancagua, Coloquio de Mujer, entonces por ello, ¿cierto? Perfecto. Me interesó esto, ¿no? Que arte, terapia, post-crisis, digamos, porque obviamente eso es lo que necesitamos, tal cual como dices tú, ¿no? Espacios de diálogo donde las mujeres y hombres, ciudadanos comunes y corrientes, puedan también hablar de lo que están viviendo, ¿no? Y Sí, claro. consultar. Y ser escuchados, pero también hay una salvedad, ya que tú estás generando espacios con mujeres, la realidad de muchas mujeres y la realidad de los hombres es distinta. No tenemos que olvidarnos que hay muchas mujeres que están en situaciones de riesgo por violencia. Entonces, las mujeres, también es importante entender cómo las mujeres particularmente están viviendo todos estos procesos. Esa es una cosa que quería comentarte. Y lo segundo es que posterior al estallido social, se generaron muchas redes sociales, muchos apoyos comunitarios. Por lo tanto, esas mismas redes de apoyo social, de solidaridad, de hecho, nosotras mismas con Camila Opaso, que gestiona esta actividad, empezamos trabajando justamente a partir del estallido social. Nos conocimos ahí y seguimos trabajando. Es una red que se creó, es una confianza, una relación humana y de trabajo que se creó y que nos permite seguir trabajando en esto otro que era impensado, digamos, ¿no? Los eventos disruptivos, los desastres son cuestiones que nosotros no estamos, digamos, ocurren en un momento en que nosotros no estamos pensando que vayan a ocurrir. Y me quedo como pensando, porque en el caso de los desastres, es quizás desastres naturales, es un poquito distinto, en el sentido en que una cuestión que se promueve mucho en el trabajo con desastres naturales es justamente la prevención de riesgos. Y la prevención de riesgos es justamente la creación de una cierta conciencia social de que somos un país sísmico, ¿no? Entonces, no todos los desastres son lo mismo, ni se actúa de la misma manera. Ajá. Gracias. Muchas gracias. De nada. No escucha a la Camila. Camila, no se te escucha. No se escucha Camila. Ahí sí, ya. Ahí sí. Ahí sí, es que para que no se acople. Camila Ovalle, si quieres puedes prender tu micrófono. Ella da las gracias por el espacio y pregunta cómo se llevaría a la práctica este conocimiento en nuestra situación país actual, post estallido social y post pandemia. Ahí está la Camila. Uf. Esto es aprendizaje a partir de la práctica. Yo no sé si hay alguien que sepa cómo realmente afrontar esta situación, cuál es el camino. Pero yo creo que la experiencia en desastres lo que nos muestra es que la organización social y el trabajo comunitario y el trabajo cultural es fundamental, ¿no?
necesitamos, yo digo, generar estas condiciones elaborativas. Y estas condiciones elaborativas también significa la creación de entornos que sean, que actúen también como contenedores, pero también que sean testigos de nuestra experiencia. Pensemos, por ejemplo, qué es lo que nos movió, qué es lo que nos pasó cuando vimos todas las paredes de la ciudad vueltas a pintar post-estallido, esa higienización de toda la gráfica popular, digamos, de toda esa creatividad social. Bueno, ahí en esas paredes, desde mi experiencia, ¿no? Había una historia, ¿ah? Una historia creativa, una huella histórica. Y la historia, la narratividad, la historicidad es justamente lo que hace que los colectivos puedan seguir creciendo y elaborando, ¿no? Las experiencias que son disruptivas. Entonces yo creo que tenemos que crear muchos espacios de diálogo. Tenemos que capacitar también a agentes claves comunitarios en algunas herramientas básicas, digamos, de salud mental, porque lo que digamos, la bibliografía o la investigación nos señala es que estos talleres de arte, que a veces son hechos por personas que no tienen formación en salud mental, también tienen problemáticas, porque cuando trabajamos con niños que son más vulnerables, por ejemplo, trabajamos con niños que tienen experiencia de estar en la calle y trabajamos temas que tienen que ver con desastres, los niños obviamente que traen acumuladas experiencias que han sido disruptivas en sus entornos, en su vida. Por lo tanto, hay ahí una experiencia muy intensa que si el facilitador no es capaz de contener esa experiencia en sí mismo, justamente lo que va a hacer es bloquear la expresión del niño, ¿no? Si estoy pensando en un trabajo que se documentaba en Haití, donde los niños dibujaban casas destruidas y el profesor de arte le decía, no, 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 pero esa casa no puede estar destruida, tiene que ser una casa que está parada. En el fondo lo que el profesor de arte estaba mostrando era su propia incapacidad de tolerar la destrucción, ¿no? Entonces, también trabajar con poblaciones más vulnerables significa que también tenemos que trabajarnos nosotros en lo personal un poquito más, ¿no? Ada también nos pregunta, bueno, te da las gracias y dice que le interesaría saber si tienes alguna experiencia similar a la que has descrito, pero en vez de ser post, que sean intraeventos, es decir, un acompañamiento al proceso, como un relato, un tejido de la cuarentena y el miedo durante y tal vez después. Sí, o sea, durante la cuarentena yo creo que lo único que podemos hacer es contener y acompañarnos mutuamente, ¿ah? Necesitamos un cierto distanciamiento también respecto del evento para poder irlo procesando de mejor manera. En este momento que estamos en crisis, lo que, lo que, lo que nos corresponde hacer es apoyo mutuo y contenernos mutuamente y ofrecernos espacios de compañía. Si esos espacios es hacer arte juntos, fantástico. Si es tejer, que sea tejer. Si es la actividad que sea y que nos convoque. Porque, y justamente una de las cuestiones que también tenemos que ver en esta época de crisis es cómo esto afecta a los más vulnerables. Y los más vulnerables necesitan quizás una atención más especializada. ¿Mm? Pame, tenemos a Carla también, que te ¿Mm? pregunta, ¿cómo va a ser difícil poder agrupar a personas? O sea, como agrupar personas va a tomar mucho tiempo por la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo se puede trabajar con AT a distancia? Bueno, hay algunas arteterapeutas que están empezando a trabajar en ese modelo. Es decir, estoy pensando específicamente en una colega en España que me invitó a una de sus actividades.
estos medios nos están mostrando maneras de acompañamiento en salud mental que están teniendo bastante, digamos, que muestran evaluaciones positivas. Es decir, por ejemplo, la experiencia en psicoterapia virtual, muestra resultados positivos, ¿no? Ahora, la experiencia con el arte hay que reflexionarlo un poco más. Yo creo que aquí lo más importante es el apoyo mutuo. Eh, las imágenes son virtuales. ¿Qué pasa con la experiencia de la sensorialidad y de la materialidad? ¿Cómo abordar eso a distancia? Eh, Sin duda que se puede, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando en terapias individuales e incorporando algunas técnicas de arteterapia en psicoterapia, también justamente para apoyar la reflexión digamos, de los emergentes, digamos, de las situaciones que las personas están viviendo. Eh, pero yo creo que en el momento, como digo, de la crisis es el momento de la contención y del acompañamiento, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran realizar? Pueden abrir su micrófono si quieren o la cámara para poder saludar a la Pamela. Ya nos quedan los últimos minutos. Hola, soy Mónica Antofagasta. Hola Pamela, Hola. gracias, muy buena tu charla. Mira, soy enfermera, soy arteterapeuta, pero trabajo como docente en la Universidad de Antofagasta de Enfermería. Ya. Se corta un poquito, se cortó, ¿no? Como estoy metida en varias, digamos, sociedades de enfermería y todo eso, Se yo no sé interrumpe. si hay experiencia que pasa con los equipos de salud, que de alguna forma en estos momentos están demasiado, pero demasiado agobiados. Sí, sí. Bueno, yo mostré esa pequeña experiencia, ¿no? Que hice con el equipo de la Posta en Dichato. La verdad es que ese tipo de trabajo que tiene que ver con autocuidado también tiene que ser realizado por personas que tengan experiencia eh, en, eh, en el trabajo en salud mental en crisis, ¿no? Porque es una... eh, Disculpa si me había quedado sin internet. Ay, sí, disculpa. eh, no sé qué parte alcanzaste a escuchar. Em, Bueno, lo que yo te decía es que yo creo que el trabajo de autocuidado con los equipos de salud es en este momento, dada la crisis que estamos viviendo, es un trabajo que debería hacerse por profesionales que tienen alguna formación de trabajo en crisis, en salud mental, ¿ah? Ya sea utilizando recursos artísticos o no, porque imagino, bueno, no solo imagino, uno constata, ¿no es cierto?, de que la situación en salud está siendo tremendamente exigente, de que hay muchos profesionales también que están siendo infectados y que eso les está generando un estrés adicional. Entonces, se necesitan generar procesos de acompañamiento, ¿no es cierto?, para que ellas puedan ir elaborando también esto que les está pasando eh, y no... se queden, digamos, con todo ese estrés que sin duda va a generar un burnout y va a generar consecuencias que, ¿no es cierto?, en salud mental lo llamamos, ¿no es cierto?, trauma secundario. Es decir, todo lo que implica ser testigo, ¿no? De estas experiencias que son límites. Entonces, obviamente que no solamente tenemos que cuidar a los agentes de salud desde la perspectiva de los insumos, sino que también debe generar planes y programas de salud mental que justamente los puedan seguir acompañando, ¿no? Para que ellos puedan justamente ir elaborando estos procesos que son... ya la ONU lo planteó, estamos frente a una crisis mundial de una magnitud no vista desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto es un desastre humanitario muy, muy complejo.
Muchas gracias. Sí, efectivamente esto no lo habíamos vivido nunca de esta manera y sobre todo nadie está como preparado para enfrentar, porque también viendo el tema de las noticias, lo que tú dices, la mucha información que hay, también la gente espera muchas cosas terribles, entonces tanto en la comunidad, los vecinos, todo el mundo anda muy asustado, ¿ya? Y yo vivo en Antofagasta, aquí está tranquilo todavía, entre comillas, pero tú ves en el centro la gente andan todas, o sea, andan todos, anda mucha gente todavía caminando, ¿ya? Pero yo imagino que la perspectiva en Santiago es bastante compleja, y hay lugares donde hay mayor cantidad de contagiados, y lo que viene con el tema de los ventiladores, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo he visto a mis colegas cómo están de angustiadas. Yo trabajé el año pasado con autocuidado en los equipos de salud justamente por el tema de contención emocional en el estallido social, con un equipo. Pero ahora es muy difícil porque tú no puedes tener contacto con ellos, ¿ya? Entonces, de hecho, conversamos con los psicólogos cómo trabajar sin tener el tema de que se pueden contagiar, no pueden estar todos en la misma sala. Entonces, por eso preguntaba el tema virtual, porque de repente cuando ya estén con mucho agobio, de repente hacer una conversación así como la que estamos conversando ahora. Sí, Simplemente a lo mejor... Claro, a mí me parece súper válido, incluso como tú eres arteterapeuta, tú puedes pedirles a ellos que hagan alguna sí, había pensado imagen en eso. de alguna situación o evento, ¿no es cierto?, que a ellos, lo que quieran compartir en el fondo, ¿ah? Lo que Sí, quieran en el compartir, fondo es y, como y para la... que lo compartan virtualmente y que vayan eh, justamente procesando, ¿no? Incluso tú también puedes realizar algunas actividades de meditación o algunas actividades, ejercicios, digamos, que pueden hacerse en forma virtual. ¿Ah? No estoy hablando de imaginaciones guiadas, sino que estoy hablando de No, ejercicios, por sí, ejemplo, sí, lo con tengo claro. arcilla, es decir, técnicas que de alguna manera focalicen la atención y que contribuyan, ¿no es cierto?, a una mayor conciencia con el cuerpo y a un bienestar aquí y ahora. ¿Se entiende? No tanto como Sí, una no, te entiendo perfectamente. cuestión, como un proceso terapéutico, eh, sino que aquí y ahora entregar algunas técnicas justamente de focalización de la atención, que permitan liberar el estrés y sobre todo espacios de contención mutua. Sí, muchas gracias, te pasaste. Excelente, me encantó esta charla. Gracias. Encantada. Camila no se escucha. No se escucha, Camelita. Perdón, es que está preocupada de silenciar otro micrófono. Pregunta Valentina si nos puedes recomendar alguna bibliografía que pueda ser como interesante para leer en estos momentos más atingentes. Sí, yo creo que el trabajo de Moti Ben-Yakar, del profesor Moti Ben-Yakar, sobre lo disruptivo, es una mirada de orientación psicodinámica, pero es muy interesante desde el más bien psicoanálisis relacional, para entender desde la perspectiva también desde salud mental lo que implican estos eventos. Estoy mirando mi biblioteca, estoy mirando qué libro les puedo mostrar. Hay libros que tienen que ver también con arte y acción social, que es arte, terapia y acción social, que básicamente tienen que ver con modelos comunitarios de trabajo en arte, ¿no? A ver, déjame buscar uno de los libros. Me piden si puedes repetir el nombre del autor porque es difícil de entender. Mira, yo el otro día encontré una cuestión aquí. A ver, déjame si...
A ver, espérame, déjame buscar la diapo. Ahí está, mira. ¿Lo ven? ¿Ven Yakar? Ahí. Sí, perfecto. Ese es, Moti Ben-Yakar. Ese es un autor que me parece que vale la pena. Otro, por ejemplo, texto es este, Art in Social Action, arte y acción social. ¿No? Esto es sobre terapias expresivas y cambio social. Perfecto. Hay otro texto también de arte y terapia que, como digo, enfoques comunitarios. Yo creo que es esa la mirada más necesaria para afrontar justamente los desastres. Porque desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de salud mental, vamos de lo general a lo más específico. Lo más general es entregar, promover redes sociales, conexión social. Lo más específico ya es un trabajo de especialistas. ¿Ah? Y nosotros podemos también entregar herramientas a agentes comunitarios y entre esos agentes comunitarios a los profesores, por ejemplo, para que sean también agentes contenedores y facilitadores. Pero hay que entregar herramientas. Pame, te quiero dar las gracias porque ya Ok, son las 5:20. muy bien. Nos pasamos un ratito. Te quiero dar las gracias Sí. por tu generosidad, por compartir todo tu conocimiento en este momento que nos viene tan como anillo al dedo, sobre todo el tema de la arteterapia. Les quiero comentar a todas las participantes y todos los participantes que los videos de las conferencias van a estar en la página web de la Facultad de Artes de la FINI, así que lo que quieran revisar lo pueden ir a buscar la próxima semana, yo creo, ya en nuestro sitio web. Y lo último, que cualquier duda que les haya quedado pendiente pueden contactarme al mail de extensionartes@ft.cl y yo los puedo derivar con Pamela en el caso de que sea necesario. Muchas gracias, Pamela, cuídate mucho y que todos y Igual, todas se cuiden. sí, por favor, mucha fuerza para todos, ¿no? Ahí se van a Chao. despedir de ti. ¡Ey! Chao.